El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estamos en la segunda parte de esta serie, el afán y la turbación. En la parte anterior vimos que la turbación es un espíritu que provoca eso, turbar el corazón y los pensamientos. Pero también vimos que por más de que queramos o no, la tierra está bajo una sentencia de maldición. Sí o sí, la tierra tiene una sentencia de maldición. Eso lo vimos en la parte anterior, en la primera parte. Vimos que la tierra está maldita, que por eso no es tan fácil conseguir el sustento de la casa. Por eso no es fácil. Pero pastor, yo soy cristiano y creo en Dios. Claro, y el Señor te bendice. Sí, claro que sí. Pero no es fácil. Que hay milagros financieros, también los hay. Pero se sabe que no es fácil. Las cosas empiezan a subir de precio. La inflación en una nación empieza a traer sus efectos negativos a la economía. Y entonces se ve uno como que en una encrucijada para tomar decisiones de comprar lo importante o lo más necesario y ya no darnos los lujos excesivos. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo una maldición. Miren, en estos días le explicaba a unos hermanos sobre América y sobre África. El continente más poderoso en brujería y satanismo se llama África. Pero el país más poderoso en brujería, satanismo y budismo, vudú, que es la santería cubana, es Haití. Y Haití es el país más pobre de Latinoamérica. Sobre Haití pesa una maldición de 1500 años. Porque en los tiempos de Napoleón, Haití pertenecía a Francia. Y los haitianos por mucho tiempo intentaron independizarse de Francia y no lo lograban. Entonces los haitianos hicieron la fácil, pactaron con el diablo. Y de ahí es donde salen los famosos zombies vivientes o muertos vivientes. ¿Eso existió? Sí. Consistía en que las personas muertas, los demonios entraban y los hacían vivir. Consistía en que las personas que hacían esos pactos, por más de que los intentaran matar, no morían. Eso existe, eso pasó. Eso está registrado en la historia de la independencia de Haití. Entonces Haití levantó un ejército de zombies, de muertos vivientes, de endemoniados, que fueron a luchar contra los franceses. Y los franceses, por más de que los apuñaleaban una y otra vez, no morían. Y dice la historia que estos zombies se les reían en la cara a los soldados franceses, hasta que Francia tuvo que desistir e irse. Pero el pacto fue 1500 años con Satanás. Ahora un poquito más de 200 apenas años. Y cuando usted mira el límite entre Haití y República Dominicana, usted ve que en Haití es un desierto, República Dominicana está reverdecido. La pregunta es, ¿por qué Haití no ha podido entrar a la República Dominicana? Porque la República Dominicana, desde su fundación, son creyentes, son cristianos. Allá el evangelio es muy popular. Entonces no pudieron entrar a República Dominicana. Pues así algo parecido sucede con la tierra. La tierra está maldita, tiene un decreto de maldición. Entonces vamos a ver esto primero. Sentencia. Vamos a ver la sentencia. Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del
campo. ¿Dónde está la sentencia? En que la tierra va a producir espinos y cardos. También va a producir el alimento, sí, pero va a traer espinos y cardos. Mire esto, los espinos es una sentencia sobre la tierra, no son espíritus. Pastores, que tengo un espíritu de espino, no, eso no es un espíritu, es una sentencia. Los espinos es una sentencia sobre la tierra, no son espíritus. Mateo 13, 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero ¿qué? Ay, Señor. ¿Usted ha tenido afán alguna vez? Yo soy el primero que digo que sí. Claro. Oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Entonces, oyen la palabra, pero cuando se enfrentan a sus problemas, se les olvida. Cuando entran en afán, se turba el corazón y por ende no tienen fe que dé fruto. Eso hace un espino. Marcos 4, del 18 al 19 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, porque estamos hablando de espinos y cardos. Los que oyen la palabra, pero ¿qué? Otra vez, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Otro texto, Lucas 8:14. Lucas 8:14. Es la misma historia, pero narrada distinto. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas. ¿Y qué más? Los placeres de la vida. Los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mire esto. En estos textos, los espinos son representados en 4 cosas. La primera, el afán de este siglo. Si vives afanado, hay un espino ahí. El engaño de las riquezas. Si piensas que teniendo más y más y más y más vas a tener paz, están engañados, espinos. La codicia de otras cosas. ¿Qué es codiciar? Anhelar, desear algo de otro. Espinos. Y los placeres de la vida. Espinos. ¿Sí ve? Afortunadamente aquí no, pero yo conozco en otros lugares a unos cristianos que son 11 vecinos. ¿Sabe cómo es un cristiano 11 vecino? Está 11 meses en la iglesia, pero en diciembre los placeres de la vida. Está en espinos. Wow. O sea, está bajo maldición. Otro, los cardos. Los cardos es turbación y turbación en un espíritu que entra en nuestras vidas por el afán. La turbación sí es un espíritu. La turbación sí lo es. ¿Cómo entra la turbación? ¿Por medio de qué? Del afán. ¿Sí ve cómo tiene conexión todo? Por medio del afán entra el espíritu de la turbación.
Espinos y cardos, afán y turbación. Lucas 10:41. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Entonces, ¿qué tenía Marta? Afán. Espinos y cardos. Entonces, ¿bajo qué estaba Marta? Bajo una maldición de espinos y bajo un espíritu de cardos, turbación. ¿Sí ven? Wow. ¿Y quién era Marta? La hermana de Lázaro. ¿Y quién era Lázaro? El mejor amigo de Jesús. ¿Y dónde vivía Lázaro? En Betania. ¿Y qué pasó con la madre de Jesús cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio? Se fue a vivir en Betania, porque en Nazaret ya no los querían. Entonces María no podía vivir en Nazaret. Entonces Lázaro le dijo: deja que tu madre viva en mi casa. Ese registro no lo encuentra usted puntualmente en la Biblia. Lo encuentra en relatos históricos, o lo que también se conoce como la tradición judía. Entonces, ¿qué pasó con María, la madre de Jesús? Se fue a vivir a la casa de Lázaro en Betania. Y Jesús, cuando pasaba por Betania, se quedaba, lo hospedaban en la casa de Lázaro. De paso, visitaba a Emma. Emma en hebreo es mamita. Visitaba a la mamá. Abba en hebreo es papito. Entonces en Nazaret muere José, el Abba de Jesús, el papito adoptivo de Jesús. Lo entierran en Nazaret. María se queda sola. Jesús comienza su ministerio. Entonces Lázaro dice: venga María, viva conmigo. ¿Vamos bien? En Betania. Cuando usted vea o lea en la palabra María de Betania, no está hablando de la madre de Jesús, está hablando de la otra hermana de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y cuando Jesús llega a visitarlos, llega con todo el combo, con todos los discípulos y los seguidores. Entonces usted esperando que llegara el Señor solo, llega con toda la gallaota para darle comida a tanta gente. Entonces ya usted conoce la historia, que María, la hermana de Lázaro, no ayudó a preparar los alimentos, a preparar la mesa a Marta, la hermana de Lázaro. Entonces Marta, cuando está sirviendo la comida, le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, mire, me tocó sola, en la cocina sola, y María aquí sentada viéndolo a usted. Ya usted conoce esa historia. Pero mire lo que revela la palabra. ¿Qué tenía Marta? ¿Tenía espinos? Tenía cardos. Eso dice el texto. Afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Hay gente que piensa que si hace bastantes cosas es productivo, y no es así. Es mejor hacer pocas, pero completarlas. Marta estaba viviendo en espinos y cardos, porque se encontraba afanada y turbada. El espíritu de turbación impide oír la palabra del Señor. Entonces, a diferencia de Marta, que estaba afanada y turbada, estaba en la cocina ocupada. ¿Dónde estaba María, su hermana?
sentada a los pies del Señor, oyendo la palabra. Entonces, la que andaba afanada y turbada no estaba oyendo la palabra. ¿Sí ven? El afán y la turbación te impide oír la palabra. Así hay muchos hoy, caminando en espinos y cardos, muy afanados y turbados. Por esta razón no oyen ni reciben la palabra como debe ser. Y sus vidas siguen igual. Marta estaba vacía de entendimiento de la palabra por sus afanes. Wow. Mire esto. Vamos a mirar la naturaleza y significado de estos dos nombres. Marta. Marta es señora, temperamental, sin paz y preocupación. En este texto representa el afán. Eso es Marta. Si usted se llama Marta, no se preocupe. El Señor te puede cambiar. Esta naturaleza se enseñorea del hombre, le quita la paz y añade muchas preocupaciones. Esta naturaleza ve mal a los que se sientan a los pies de Jesús, es decir, a los que quieren meditar la palabra de Dios. Son activistas de la iglesia, es decir, quieren servir en todo, pero no tienen tiempo para sentarse y oír la palabra o estudiarla en calma y paz. O sea, el que está en espinos y cardos le cuesta quedarse sentado oyendo la palabra. Ojo con esto. Miremos el significado de María. María en hebreo, sorpréndase, María en hebreo significa amargura, porque la palabra María es derivada de Mara, y la palabra Mara es amargo. La palabra María en el griego antiguo significa también rebelde, pero en latín significa escogida de Dios, y en ese contexto o en ese texto representa adoración. ¿Sí ven? Wow. Entonces, ¿cómo estaba María, la hermana de Lázaro primero? Amargada, era rebelde. Los estudiosos dicen que probablemente, cuando yo te digo probablemente, es que no estamos 100% seguros, porque hay textos oscuros pero los estudiosos dicen que María de Betania, María, la hermana de Lázaro, fue la que se encontró el Señor en el acto mismo del adulterio, que la iban a apedrear y la iban a matar. Se cree. ¿Me entendió cuando digo se cree? Para que no me llamen hereje. Se cree. Y algunos dirán, no, esa fue María Magdalena. No. María Magdalena es otra. Dice la Biblia que de María Magdalena lo que salieron fueron 7 demonios. Dice la Biblia que Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios. Pero a María de Betania probablemente era esta, que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y que según la ley iba a ser muerta por piedras. Y es cuando el Señor escribe en la tierra y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Por eso lo digo por tercera vez.
se cree que es eso. No estamos 100% seguros. También la otra razón es porque esta María de Betania, la hermana de Lázaro, fue la que fue a su cuarto y buscó el perfume de alabastro de nardo puro, que para poderlo comprar tenía que haber ahorrado un año, porque ese tipo de perfume de nardo puro se consigue en las montañas muy altas y es difícil de conseguir, por eso era costoso. Y ella se sienta a los pies del Señor, rompe el alabastro, el perfume, unge al Señor, los pies del Señor del perfume, dice la palabra, que toda la habitación, es decir, toda la casa se llenó de su perfume, y dice que con su cabello enjugó los pies del Señor. Y entonces ahí es cuando los fariseos dicen, ¡ay! No sabe con quién se está sentando con rameras. Porque la tradición dice que las rameras, para poder ser identificadas que eran rameras, en la puerta de su casa tenían que poner ramas. Por eso se dice ramera. Y tenía que andar con el cabello suelto. Por eso las mujeres hebreas usaban velo, que hoy en día no tienen que usarlo. Por eso las mujeres en los tiempos de Jesús, para diferenciarse de las gentiles, para diferenciarse de las rameras, usaban velo. Por eso la palabra dice que la mujer sin velo es deshonra, pero es por eso. Entonces por eso se cree que esta María era ramera, porque con su cabello largo enjugó los pies del Señor. Se cree, mire que lo estoy dejando claro. Entonces, esta naturaleza, por más difícil que sea, esta naturaleza de espinos y cardos se somete al Señor. Dígame amén a eso. A pesar de tener amargura, decidió la mejor parte, estar a los pies del Maestro. Estamos hablando de María. En medio de sus afanes, oír la voz del Señor fue su prioridad. A lo mejor usted vino hoy a la iglesia y está recansado por el trabajo. Tuviste que madrugar mucho, tuviste que trabajar bastante, pero dijiste, no me voy a dormir hoy sin ir a la casa del Señor. Eso tiene su recompensa. Son los que deciden meditar la palabra tomando tiempo y espacio para ello. Son los que oyen la voz de Dios, voz que se dejó oír por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. Lucas 10:42. Mire lo que dice Lucas 10:42. Pero solo que pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál parte? Sentarse a oír la palabra quietica. Wow. O sea, cuando usted ve esta historia, usted dice, pero si Marta estaba siendo amable, estaba preparando los alimentos, preparando la mesa, preparando a lo mejor la comida que al Señor le gustaba, quería honrar al Señor, quería honrar a sus discípulos con la comida. ¿Y cómo el Señor le sale con esto? El Señor no estaba demeritando el servicio de Marta, ni estaba diciendo que Marta era menos que María. Estaba enseñándoles a todos que a veces hay que tomarnos un tiempo de pausa para oír la palabra.
Por eso exalta a María. Y le dice, ella escogió la buena parte. ¿Qué hubiera hecho Marta? Uy, ¿dónde está la palabra? Listo, voy a dejar esto aquí y ahorita continúo. Oyó la palabra, fue alimentada la palabra y continuó con su labor. Pero no lo hizo. Cuando el afán es más grande que la fe, ahoga la palabra que fue sembrada. Cuando los espinos crecen más que el trigo, ahoga el alimento. Cuando dejamos que el afán domine todo nuestro ser, va a ahogar cualquier palabra o promesa que hayamos recibido del Señor. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Paz con quién? Con Dios. ¿Paz con quién? Consigo mismo. ¿Paz con quién? Con el prójimo. ¿Y paz con quién? Con mi entorno. Wow. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí ve la diferencia? Pastor, es que este mes está difícil. Andas en espinos y cardos. Pastor, no sé qué vamos a hacer este mes. Andas en espinos y cardos. Filipenses 4:6 dice, por nada que estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué más dice? La paz. Y la paz, no la turbación, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Sí ve? En Cristo mismo. ¿Qué tienes que guardar? Tu corazón y tus pensamientos, porque si no te van a descarriar. Tienes que guardarlos en el Señor. En la paz de Jesús ya no hay turbación ni miedo. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, la ortiga es el mismo cardo, pero ya crecido. La ortiga es el mismo cardo, pero ya crecido. En la casa del perezoso, eso es lo que se halla, ortiga. El perezoso tiene falta de entendimiento, es decir, trabaja en sus quehaceres día tras día, pero no busca meditar en la palabra del Señor. ¿No conoce la gente usted así? Yo conozco gente así. Son buenos para trabajar, pero malos para meditar la palabra. En ese perezoso, dice la palabra que crece la ortiga y debilita el muro que le protege. La roca es Cristo. Así que cuando el afán gobierna y hay ortiga, es porque la confianza en Cristo ya no está. Por lo tanto, su cerca de piedra se encontrará destruida. Proverbio 24, mírenlo, está en la Biblia. Proverbio 24, 30 al 31. Miren qué interesante. Dice, pasé junto al campo del hombre ¿qué? Perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de ¿qué? De entendimiento. Perezoso y falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Maldición. Ortigas habían ya cubierto su faz.
Y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Sí ve? Mire, tú y yo tenemos un cerco. Pero si somos perezosos para meditar la palabra, buscar la palabra, venir a la iglesia, ese cerco se va debilitando poco. La ortiga crece y se debilita. Y si usted no tiene cerco, ¿qué pasa? El vulnerable le llega cuanta cosa por encima. El apóstol Pablo no se dejó gobernar por la pereza. El apóstol Pablo no se dejó gobernar por la pereza. Mire, segunda de Tesalonicenses 3:8. Mire lo que dice: ni comimos de balde pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si alguno no quiere esforzarse en buscar al Señor, en meditar su palabra, tampoco tendrá que comer en su espíritu, no tendrá alimento. Y eso es peligrosísimo. Estamos ahí en segunda de los Tesalonicenses 3. Vamos ahora al versículo 10. Mire esto. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así es sencillo. Cuando uno de nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar por nuestro propio alimento espiritual, el pan es de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para nuestro propio alimento espiritual, ¿cuál es el pan? El pan viene de Dios. Mire el versículo 12, mire eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman ¿qué? Su propio pan. Ay no, yo espero a que el pastor me enseñe. No está mal, pero ¿qué tal si comes tu propio pan? ¿Qué tal si se sienta a meditar usted la palabra? Se sienta a leer la palabra, a estudiar la palabra, comiendo tu propio pan. Ojo, no está mal. No, que yo voy a esperar al culto para poder oír al pastor y aprender las enseñanzas. No, eso está bien. Yo voy a mirar las redes sociales de la iglesia y ahí están las prédicas posteadas. Voy a aprender. No está mal. Pero ¿por qué no vas una milla más y comes tu propio pan? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Coman su propio pan. Por lo tanto, hay alimento espiritual para nosotros. Solo tenemos que buscarlo en su palabra. Y así dejamos el afán en nuestras vidas. Entonces fíjese, el afán y la turbación. El afán es una sentencia y la turbación es un espíritu. Este programa fue presentado por Cadena NBI.